y accesible para todas las personas. Además, este año conmemoramos el 20 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que marcó un antes y un después al reconocer de forma clara el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva en igualdad de condiciones y sin discriminación. Una convención que interpela directamente a las administraciones públicas, a los centros educativos y al conjunto de la sociedad. Desde CERMIN, como comité que agrupa y representa al movimiento asociativo de la discapacidad en nuestra comunidad, trabajamos precisamente para que esos derechos no se queden en el papel, sino que se conviertan en realidades cotidianas. Defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, sensibilizar a la sociedad y combatir cualquier forma de discriminación forma parte de nuestra razón de ser. En este estudio que hoy presentamos surge desde esa labor diaria y de una preocupación compartida. Desde el Grupo de Trabajo de Educación de CERMI, desde nuestras entidades y desde el Servicio de Consultas, venimos detectando de manera reiterada situaciones que evidencian un desconocimiento generalizado de los derechos del alumnado con discapacidad y de sus familias en el ámbito educativo. Dudas, confusión, inseguridad y, en demasiadas ocasiones, desigualdades en el acceso a apoyos y recursos. Por ello, consideramos necesario contar con datos, evidencias y un análisis riguroso que nos permita conocer la situación real. El objetivo de esta investigación ha sido precisamente ese: detectar el nivel de conocimiento de las familias sobre sus derechos, identificar los temas que generan mayor confusión y analizar las causas de ese desconocimiento. Todo ello con la mirada puesta en la mejora y en la propuesta de acciones concretas. Este estudio ha sido posible gracias a la financiación de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos y también del Departamento de Derechos Sociales, a quien agradecemos su compromiso con los derechos humanos y con la inclusión educativa. Los resultados que se presentan a lo largo de esta jornada deben entenderse como una primera aproximación a una realidad compleja, diversa y con múltiples matices, pero también como una herramienta valiosa que nos ofrece claves claras sobre dónde estamos y, sobre todo, hacia dónde queremos avanzar. Porque hablar de educación inclusiva es hablar de derecho, de dignidad y de futuro. Es hablar de una escuela que no excluye, que acompaña, que ofrece apoyos y que reconoce la diversidad como un valor. Y es también hablar del papel imprescindible de las familias, que necesitan información clara, accesible y acompañamiento para poder ejercer plenamente sus derechos y los de sus hijos e hijas. Con esta jornada, desde CERMIN, queremos contribuir al debate, a la reflexión compartida y a la construcción de soluciones. Confiamos en que el estudio que hoy presentamos sea un punto de partida para reforzar el trabajo conjunto entre Administración, comunidad educativa, entidades sociales y familias. Gracias de nuevo por vuestra presencia y por vuestro compromiso y por formar parte de este espacio de diálogo y mejora colectiva. Espero que la jornada sea fructífera y que nos ayude a seguir avanzando hacia una educación verdaderamente inclusiva en Navarra. Muchas gracias, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko CERMINi giza eskubideen eta bizikitzen zerbitzua gaur hemen egoteko aukera emateagatik eta zorionak egindako lanagatik. Decía que buenas tardes, que es un placer poder estar hoy aquí en nombre de la Dirección General de Memoria y Convivencia y del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos en algo tan importante como esto, ¿no? Una presentación de un informe donde entendemos que es un punto de inflexión donde termina algo, un proceso muy interesante, como veremos, pero empieza otra cosa, como bien decía Mariluz, un punto de partida, ¿no? Recoger, ordenar, verbalizar y exponerlo a la sociedad. En este caso, en el momento en que se socializa algo así, algo tan importante, un informe de este calado, nos apela a toda la sociedad, nos involucra y digamos que nos obliga a no mirar hacia otro lado. Para empezar, a la Administración y también, por supuesto, a todas las entes que componemos la
la sociedad. Por eso han sido tan importantes las convocatorias hechas los últimos años en este tema de informes de vulneraciones de derechos humanos, que nació bajo el contexto, bajo el paraguas del primer plan de convivencia, el primer plan estratégico de convivencia de Navarra. Fue una de las medidas, una de las acciones, la que proponía la convocatoria de informes de vulneraciones de derechos humanos. Nació con unos propósitos y la verdad es que ha sido enriquecido con esos propósitos y más. Hemos llegado a temáticas muy diversas en las 5 convocatorias realizadas, a temáticas de las cuales seguramente en un inicio nos hubiéramos hecho a la idea. Nos ha dado una apertura en diferentes líneas, ¿no?, de trabajo de la sociedad, lo cual enseña y pone en valor la sorpresa ante unos trabajos que nos anteponemos y nos hacen abrir miradas. Por un lado es una pena porque las convocatorias se han acabado, estamos en un año en el que no ha salido o no va a salir una nueva convocatoria como la que ha sido estos últimos años. Entramos en una nueva etapa, entramos en ese nuevo paraguas del segundo plan estratégico de convivencia de Navarra y digamos que aunque la elaboración ha sido muy positiva, podemos entrar en una nueva etapa que transforme todo el trabajo realizado hasta ahora. No es un punto y aparte, sino es un aprender de las convocatorias que hemos venido sacando, pues poder aprender de ellas para hacer algo nuevo basándonos en ella. En cuanto al informe que hoy presentamos, tras su lectura y sin adelantar nada, que las expertas bien lo explicarán ahora, querría subrayar 3 cuestiones. Una, la de la información, bueno, están ligadas. Una, la de la información, la importancia de informar bien y estar bien informados y informadas. La importancia de una buena comunicación. Ahora comentábamos, Marilu, algo tan sencillo como recoger lo que tenemos, recoger lo que sabemos, ordenarla y poder comunicarla, ¿no?, de forma sencilla para que todas las personas lo puedan entender, lo puedan ejercer, lo puedan llevar a la práctica para que todas las personas puedan estar bien atendidas desde todos los aspectos, ¿no? Y por último, algo que me llegó al ojo, algo que me llegó al corazón y que lo querría leer tal cual está escrito, seguramente o tal vez luego se repita, pero hay ciertas cuestiones que si las escucháramos más de una vez, pues casi mejor, ¿no? Porque no se pueden aceptar y porque lo tenemos que tener presente para hacer algo. Y dice así, tal cual: resulta preocupante la alta prevalecencia de casos de rechazo detectados a través de este estudio. Necesidad de articular medidas e investigar en mayor profundidad. Habla del bullying hacia el alumnado con discapacidad. Seguramente no era la línea principal del estudio, se marcaban otros objetivos, pero da miedo, ¿no? Da miedo el hecho de que alguien se ponga a trabajar y tan explícitamente se encuentre con esta realidad, ¿no? Bueno, terminar diciendo que nos apela, tal cual lo decía antes, que en cuanto a los derechos humanos, este tipo de estudios, yo creo que fuimos muy valientes al marcar este objetivo, al marcar esta medida, el hecho de ponernos, en este caso a la administración, ¿no? Pero a todos nos serviría bien el ponernos ante un espejo, ¿no? El vernos y el reconocernos en nuestros trabajos por la defensa de los derechos humanos y en nuestros trabajos en el que también vulneramos derechos humanos. Y no es una tarea fácil esto de ponerse delante del espejo y hacer la autocrítica, pero la deberíamos de hacer más porque ahí nos enriquecemos, ¿no?, como sociedad, y como administración deberíamos de ir un paso por delante en ese reconocimiento. Eskerrik asko, gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Mariluz, Irati. Yo creo que has dado una clave en muchas cosas, ¿no, Irati? Con el tema de la información, la comunicación. Bueno, luego podremos entrar un poquito más a los resultados del estudio y también, bueno, recordar que tras esa presentación de resultados tendremos un espacio en el que podremos comentar, preguntar o aclarar cuestiones con todas las personas asistentes, ¿vale? Entonces también cualquier cosa que os suscite o tema que queráis compartir, pues estaremos luego disponibles para ello. Vamos a continuar, le voy a pedir a Leire Elizari Urtasun, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra, que me acompañe a la mesa porque, bueno, como experta en la materia nos va a contextualizar un poco, ¿no? Y poner un poco, pues en ese ámbito, ¿no? más jurídico. Agradecer a Leire también porque, bueno, ha estado trabajando conmigo y me ha sido de gran ayuda para muchas dudas, muchas consultas. Contar con tu asesoría ha sido un placer. Así que, bueno, sin más, te doy la palabra, Leire. A ver, ¿qué digo esto? Bueno, gracias, Mónica. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Gracias por su presencia aquí esta tarde lluviosa, ¿no? Bueno, pues algo hemos hecho y pues luego lo vas a presentar tú mejor. El informe que luego va a presentar Mónica propiamente trata sobre derechos de los estudiantes con discapacidad. Y, bueno, pues desde CERMIN han considerado que era, bueno, pues conveniente hacer un breve repaso de cuál es el marco jurídico de la educación en esta materia, ¿no? De la educación inclusiva. Y, bueno, pues vamos a hacer ese breve repaso, voy a intentar, en fin, no sobrecargar de normas, porque además están en el informe con más detalle, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí que me gustaría, antes de empezar ese repaso, recordar un par de cuestiones que son fundamentales. La primera, bueno, creo que ya lo habéis comentado, es la importancia crucial que tiene la educación. Todos los derechos son importantes para todos los ciudadanos. Esto es una obviedad. Para las personas con discapacidad también son importantes todos sus derechos, no solo el derecho a la educación, sino el derecho al empleo, el derecho a tener un nivel digno de salud, a tener una vivienda accesible, a que el transporte sea accesible y un largo etcétera. Y todos necesitan ser cumplidos y necesitan verse satisfechos. Pero es que la educación no solo promueve ese bienestar individual de las personas, sino que también busca un bienestar colectivo. La educación siempre ha sido un motor de mejora social y de eliminación de desigualdades, pero es que además fomenta la convivencia democrática, el espíritu crítico, el respeto a las diferencias, la no discriminación, y parece cada vez más esencial, ¿no? en este mundo actual que tenemos, así tan volátil, tan a veces incierto, ¿no? Pues que se siga poniendo énfasis en la educación para que no haya discursos extremos, ¿no? Que a veces pongan en duda o nos hagan retroceder a la situación que teníamos hace unas décadas y que tanto ha costado superar, ¿no? Bueno, una segunda idea, esta a lo mejor pueden compartirla o no, pero yo creo que en materia de discapacidad a veces se tiene la sensación de que las normas a veces van por delante de la realidad, que van más deprisa que la realidad, y al cambiar las normas, al cambiar las leyes, puede verse como una imposición. Esto en otros aspectos, en otros ámbitos del derecho no pasa. Por ejemplo, en el derecho privado, sobre todo, los sujetos intervienen, pactan, en fin, regulan sus intereses, hacen un contrato, y a veces, después, el legislador interviene, pone orden, si hace falta, y regula cierto contrato o regula cierta situación, pues porque hay una vulnerabilidad o una parte es más débil que la otra, pero es después. En nuestro caso, muchas veces se percibe como
contrario el proceso, ¿no? Que primero cambia la ley y luego ya va cambiando la sociedad. Lo cierto es que muchas de las normas que ya tenemos podrían interpretarse adecuadamente para proteger los derechos de las personas con discapacidad. A medida que la sociedad avanzara y bueno, pues se fueran alcanzando pues ciertos avances en materia de no discriminación y acabaríamos llegando al mismo sitio. Lo que pasa es que esto a lo mejor sería lento y desigual en el resultado. Entonces, a veces el legislador decide no esperar porque hay personas que no pueden esperar y no arriesgarse. Y por eso, a veces cambia la ley primero y eso fuerza a los agentes, en nuestro caso a las administraciones educativas, a adaptarse para, acoger esos cambios, ¿no? Y para cumplir la ley. Y esto a veces, a medida que va calando hacia abajo de la administración educativa, hacia abajo, los centros, y acaba recalando en profesorado, se va viendo pues, como una imposición más, como una burocracia más, como un papeleo más. En un profesorado, ojo, que muchas veces ya está sobrecargado y está cansado y está poco formado. Entonces, esta percepción es errónea, hay que desterrarla y así ha de transmitirse. Se trata del respeto de los estudiantes, del derecho de los estudiantes con discapacidad. ¿Es una obligación legal? Sí, pero es una obligación legal porque supone el reconocimiento y el cumplimiento de un derecho. No es un papel más, no es un curso más de formación, no es un papel que haya que rellenar para tal día, que también los tenemos y muchos, pero no es uno más. Y no es una imposición más. Entonces, así ha de verse, ¿no? Esta debe ser el principal enfoque. Bueno, entrando ya en lo que son las normas, partiríamos, como es habitual, de la Constitución. Como norma suprema del ordenamiento, en la Constitución de 1978, del ordenamiento interno, la Constitución ya reconoce el derecho a la educación como un derecho fundamental. En su artículo 27, que proclama que todos tienen el derecho a la educación y que ésta tiene por objeto, textualmente, el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, a lo que me refería antes. Y como ven, bueno, es una norma de 1978, no menciona la educación inclusiva, pero el adjetivo inclusivo podría comprenderse en el sujeto a la educación. ¿Quién es el sujeto del derecho? Todos. Todos tienen derecho a la educación. Y en el objetivo de la educación, que hemos dicho que es el pleno desarrollo de la personalidad, para que todos los estudiantes vean satisfecho su derecho a la educación y puedan de verdad desarrollar su personalidad, la educación ha de ser inclusiva, ha de adaptarse al estudiante y también al estudiante con discapacidad. Y podríamos interpretarlo así y no habría mayor problema. Tampoco es un obstáculo en realidad porque el artículo 27 de la Constitución debe interpretarse conforme a los tratados internacionales sobre derechos fundamentales ratificados por España y, por tanto, de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el artículo 24 de la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación y la correlativa obligación de los Estados de asegurar un sistema de educación que sea inclusivo en todos los niveles, también en la formación a lo largo de la vida, sin discriminación y con base en la igualdad de oportunidades. La observación general cuarta de 2016 sobre el derecho a la educación inclusiva que elabora el Comité de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que es un organismo de Naciones Unidas que interpreta la Convención, intentó explicar qué se entiende por inclusión, qué es educación inclusiva. Y para ello distingue muy nítidamente entre exclusión, segregación, integración y
ya inclusión en el sistema educativo, como si fuesen fases o etapas, ¿no?, hacia la inclusión. Y creo que es muy gráfico y conviene recordarlo, y lo que explica es que la exclusión es cuando se deniega directa o indirectamente el acceso a la educación a un estudiante, por razón de discapacidad, claro, en nuestro caso. Se trataría de un estudiante al que bueno, pues se le deniega directa o indirectamente la escolarización, ¿no?, por razón de padecer una discapacidad. En un segundo lugar tendríamos la segregación, que es cuando se imparte educación, pero en entornos separados, segregados, distintos a los de los estudiantes sin discapacidad, ¿vale? Entonces tendríamos estudiantes con discapacidad por un lado, estudiantes sin discapacidad por otro. La integración, que sería el siguiente nivel, supone compartir espacios, estudiantes con y sin discapacidad, pero a veces con el convencimiento de que el estudiante con discapacidad va a poder llegar a cumplir esos mismos estándares o esos mismos objetivos que un estudiante sin discapacidad, ¿no? Compartimos espacio y seguramente llegaremos como al mismo objetivo, estudiantes todos, ¿no?, con discapacidad, sin discapacidad. Y luego ya tenemos la inclusión, que tiene una definición muy compleja. El comité nos dice que implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, métodos de enseñanza, enfoques, estructuras, estrategias de la educación para superar los obstáculos con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad tengan una experiencia de aprendizaje equitativa, participativa y en el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias. Esto está muy bien, pero es altamente complejo. Para ilustrar qué significa realmente o cómo podremos alcanzar la inclusión, voy a tomar prestado un ejemplo de Joao Costa, que es el director de la Agencia Europea de Necesidades Especiales y de Inclusión Educativa, que ilustraba esta diferencia con una vivencia propia, con una vivencia suya, ¿no? Contaba que cuando era ministro de Educación de Portugal, asistió en una escuela de educación primaria a un simulacro de terremoto. Y en 2 clases de segundo de primaria, es decir, estudiantes de 7-8 años, más o menos, había 2 estudiantes con discapacidad, uno en cada clase, en silla de ruedas, ¿vale?, uno en cada aula. Y cuando sonó la alarma, en la primera clase había un adulto extra, puesto para eso, ¿no?, que sacó al estudiante de la silla de ruedas, lo colocó debajo de la mesa, le ayudó, y mientras el resto de estudiantes observaban, ¿no? Ya estaba cada uno debajo de su mesa, más rápido, claro, entonces observaban. En el otro aula no había este adulto extra, no había este recurso, y entonces cuando sonó la alarma, un amigo del niño fue, le ayudó a bajarse de la silla, se colocó con él debajo de la mesa, juntos se protegieron. Y entonces él ejemplificaba así que el primer estudiante está integrado y el segundo incluido. La inclusión necesita de accesos, de ajustes, de apoyos y de equidad, pero culmina, y algo también aparece en el informe, sinceramente, porque es algo, en fin, en un sentimiento de inclusión, de pertenencia. Es un derecho, hay que remover las barreras que impiden la inclusión, desde luego, y esto es así, pero también es un principio pedagógico. Debe estar presente en la formación del alumnado, del estudiantado, de todo el alumnado, con y sin discapacidad. Es un principio pedagógico. Y en realidad lo que supone el artículo 24 de la Convención es reorientar los fines mismos de la educación. Es lo que nos están proponiendo, que se forme para la ciudadanía, no para el acceso al empleo o para la productividad. Y esto es un cambio muy profundo, muy profundo. Significaría dejar de ver la diferencia por sí misma, o sea, dejar de señalar al que es distinto por esa diferencia y abrazar que todos los estudiantes son distintos y todos son los ciudadanos del futuro, todos y cada uno de los que tenemos en el aula.
Bueno, retomando las normas, iríamos descendiendo, ¿no?, en el ordenamiento. Nos vamos a encontrar con la Ley Orgánica de Educación, que fue reformada en 2020 por la Ley Orgánica también 3/2020, conocida como LOMLOE, cuyos objetivos, bueno, eran varios, pero uno de ellos era precisamente avanzar en la educación inclusiva, tal y como recoge la Convención. Entonces, bueno, la LOE, en relación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, establece que son las administraciones educativas las que deben disponer de los medios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Y esto incluye dotar de profesorado de las especialidades correspondientes y de otros medios y materiales precisos, ¿no?, para esta atención a la diversidad. Dentro de este alumnado se incluyen también, como es lógico, las personas que presentan necesidades educativas especiales, quienes específicamente disponen además de los recursos necesarios para la detección precoz y de los apoyos precisos para que puedan alcanzar los objetivos, dice la LOE, establecidos con carácter general para todos los alumnos. Esto es lo que dice la LOE textualmente. La escolarización inclusiva, que siempre es, bueno, uno de los aspectos importantes, se configura como la regla general para todo el alumnado con necesidades educativas especiales y se permite introducir medidas de flexibilización curriculares, etcétera, cuando en relación al estudiante concreto se considere necesario. La escolarización viene en unidades separadas pero en un centro ordinario, o la educación en un centro de educación especial, segregado, se configura como algo excepcional, solo para cuando, en relación con el estudiante concreto, obviamente, sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad en los centros ordinarios. De este precepto, junto con la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, se desprende que es inevitable valorar la situación del estudiante concreto, ver estas necesidades específicas de cada alumno o alumna. En este proceso, que debe ser realizado por especialistas, serán preceptivamente oídos e informados los padres y, bueno, padres, madres o tutores legales, si fuera el caso, y en caso de discrepancias, el criterio nos lo da la propia ley, la propia LOMLOE, porque nos dice que las posibles discrepancias en torno a la escolarización deben resolverse con arreglo a dos criterios. Primero, el interés superior del menor, que se configura, en mi opinión, como el fundamental, es el que debe primar en todo caso. Y después, la voluntad de las familias, pero no cualquier voluntad, sino la que sea favorable, proclive a el régimen más inclusivo. Para esto necesitamos tener más de una opción. Si solo tenemos una opción, pues, bueno, pues será el más inclusivo o el menos inclusivo, pero será esa. Si tenemos más de una opción, entonces sí que la voluntad de los padres favorable a ese régimen más inclusivo, pues aquí sí que se tendría que tener en cuenta. Descendiendo al ámbito de la comunidad foral, bueno, aquí nos encontramos con la Ley Foral 31/2022 de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, que esta sí, claro, más reciente, recoge el derecho a la educación inclusiva y de calidad e insiste en la adecuada información y orientación al alumnado con discapacidad. Y esto, a mi juicio, es un acierto, porque el alumnado es el sujeto del derecho. ¿Quién es el sujeto del derecho a la educación? ¿El estudiante? A veces damos por hecho que al estudiante no le vamos a contar ciertas cosas. ¿Por qué? Es el sujeto de derecho. No tenemos que pensar en un estudiante que no va a entender nada o que no va a entender ciertas cosas o que no tiene opinión. Claro que sí. Tenemos que darle el espacio para hacerlo de forma adecuada, lógicamente, y con un lenguaje comprensible, pero seguro que tiene una opinión. Muchas veces sabrá si quiere seguir en esa clase con esos compañeros o no quiere en absoluto. Entonces, bueno, pues aquí
debe haber también este espacio, ¿no?, para la opinión de los estudiantes con discapacidad. Y luego está también el propio derecho que tienen las familias a recibir información, que ya se ha mencionado. El derecho a recibir información puede parecer algo menor, de menor entidad, ¿no?, menos importante. Frente a otros aspectos, como el de recibir el apoyo que el estudiante necesite, parece que esto último es lo importante, ¿no?, ponerle el apoyo, ponerle el recurso, ponerle... y es importante, claro, pero no hay que subestimar la importancia de la información. Y por eso yo creo que el título del informe es adecuado y, bueno, pues algunos de los resultados, luego los comentará Mónica, pero van por aquí, ¿no? Por la información. El estudiante y muchas veces la familia desconoce qué se está haciendo con sus hijos e hijas y a lo mejor se está haciendo fantástico. Pero es necesario que nos lo expliquen en términos que podamos comprender y que esté actualizado, porque a lo mejor a medida que avanza el curso las necesidades cambian o los recursos cambian y entonces el no saber genera esa inquietud, ¿no? La mayoría de las veces una buena información recibida a tiempo hará desaparecer esa sospecha, esa inquietud, ¿no?, como se comentaba antes. Y eso hará desaparecer en ocasiones pues el recelo, esa incertidumbre sobre cómo está actuando el centro o cómo está actuando el profesorado, ¿no? Bueno, descendiendo ya un poco más, la Orden Foral 69/2023 regula la inclusión educativa en centros docentes no universitarios y ya va concretando cómo implementar todas estas obligaciones de la LOE, que son muchas, y cómo ir ya adecuándolas, bajando, ¿no?, ya a los niveles más prácticos en la comunidad foral. Y especialmente para el alumnado que afronta barreras derivadas de necesidad específica de apoyo educativo. Con carácter general, creo que es importante de esta orden foral destacar que la inclusión educativa y la eliminación de las posibles barreras se configura como un pilar fundamental de la toma de decisiones pedagógicas y educativas en la vida de un centro docente. Es decir, es algo estructural que debe impregnarlo todo y a todos, a todo el centro y a todos los que están en el proceso educativo. No es para el orientador o la orientadora, no es para el tutor o tutora que este año, pues, casualmente tenga en su aula un estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo. No, debe ser conjunto integral para poder eliminar todas las barreras que puedan encontrar primero todos los estudiantes y luego los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y aquí cada centro tendrá que elaborar un plan de inclusión que recoja las medidas organizativas, curriculares, metodológicas, de innovación educativa, ¿no?, para que se garantice esa educación inclusiva. Aquí se recogerán las medidas generales para todo el estudiantado y para todo el centro. Y luego ya, para aquellos estudiantes que no tengan suficiente con estas medidas generales, habrá que adoptar medidas específicas. Estas medidas específicas requieren ya de una evaluación psicopedagógica que regula esta misma orden foral y que será elaborado, pues, por especialistas, por el orientador, por la orientadora, y a raíz de ese informe se propondrá la modalidad de escolarización, la necesidad de recursos y de apoyos especializados para ese estudiante concreto, y este informe deberá ser entregado a las familias y deberá entregarse además una copia. O sea, primero hay que informar y hay que entregar una copia. Bueno, hasta aquí podríamos dar por concluido un poco ese breve repaso de las normas que están en vigor. Para algunos expertos, la LOE, y en la misma línea un poco la regulación navarra que la sigue, supuso un avance, bueno, importante, claro que sí, pero no suficiente, porque bueno, pues hay aspectos que convendría seguir avanzando. Y se está a la espera de lo que pueda aportar el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, que comenzó a elaborar el Ministerio en 2025. Plan estratégico que, aunque
puede aparecer otra cosa, puede aparecer una iniciativa, pues bien exigido por la Convención. Y, bueno, trata de avanzar y consolidar ese sistema educativo inclusivo. Y hay otro aspecto que es importante en nuestro Estado autonómico, que es garantizar las mismas condiciones mínimas, al menos en todo el territorio nacional, porque estamos hablando del cumplimiento de un derecho fundamental que no puede estar pues a merced de la orientación o de incluso la opinión o del color político del gobierno autonómico, ¿no?, que esté en ese momento. Entonces, bueno, este aspecto es importante también. En paralelo, también se está a la espera de lo que disponga el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un proyecto de ley de julio de 2025 que, bueno, pues tiene una andadura legislativa incierta, vamos a decirlo así, porque, bueno, pues será difícil que el Gobierno sume los apoyos necesarios para aprobarlo, probablemente, aunque uno nunca sabe. Pero este proyecto introduce, bueno, como novedades destacables, la participación del alumnado con discapacidad en la educación, que no lo recogía la LOE específicamente y ahora sí que se adoptaría expresamente, y la adopción de los principios de diseño universal de aprendizaje, ¿no?, que tampoco estaban mencionados en la LOE. Y después, creo que es destacable que respecto a la escolarización en centros de educación especial o unidades sustitutorias, se mantiene, como no puede ser de otra forma, como mínimo, su excepcionalidad. Solo podrá llevarse a cabo cuando las necesidades del alumnado no puedan atenderse en centros ordinarios, como hasta ahora. Y aquí se introduce que se tenga en cuenta la opinión de las madres, padres, personas tutoras legales y que se escuche al alumnado con discapacidad también, ¿no?, que esto tampoco estaba previsto en la LOE. Bueno, para concluir, veremos qué novedades nos puedan traer la estrategia de educación inclusiva o este posible cambio legal, si llega o cuando llegue, pero de nada sirve, como he dicho al principio y como hemos escuchado ya, que cambien las leyes, ¿no?, que tengamos normas que proclamen la inclusión, si luego no acaban de cumplirse o en todos los lugares o no en todos los lugares por igual, ¿no? Porque dependa del centro, porque dependa del tutor o tutora, porque dependa del orientador o porque el problema es con el profesor de gimnasia o con el conductor del autobús, ¿no?, que no tienen la formación necesaria para tratar con un alumno con discapacidad. Bueno, por eso hay que estar muy atento al cumplimiento de estas normas, ¿no?, y ahí creo que el interés del informe que ha elaborado CERMIN, que nos explicará ahora Mónica. Y por mi parte, este es un poco el repaso a vista de pájaro un poco sobre las normas y, bueno, luego como tenemos un espacio para si quieren compartir algo o preguntar algo, pues quedaré a su disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leire, por exponer de una manera tan clara algo que es extremadamente complejo. Y bueno, yo creo que has dicho cosas que luego profundizaremos, pero que son claves, ¿no? El tema de, bueno, en cómo hemos centrado un poco el estudio, ¿no?, en el tema de la información. Parece, ¿no?, a priori que puede ser un derecho menos, pero bueno, tener información accesible y clara a todas las personas pues nos hace también poder, bueno, ¿no?, desarrollar nuestra ciudadanía y exigir o reclamar nuestros derechos o ejercerlos de manera plena. Y bueno, pues luego vuelvo a hacerte subir a la mesa aquí conmigo. Muchas gracias, Leire. A ver, me voy a cambiar aquí. Vamos a ver, voy a hacer una exposición. A ver. Sí, está ya esto, ¿no? A ver, ¿se ve? No, ¿verdad? No. ¿Me ayudas, compañera? No sé qué he hecho.
Bueno, mientras mi compañera Mayales me ayuda con este tema técnico, lo primero que yo quería hacer es agradecer a esta convocatoria de subvenciones que nos permite a las entidades sociales desarrollar este tipo de informes, que de otra manera sería muy complicado realizarlos. Y bueno, para nosotros ha sido una oportunidad porque, como ya se ha ido comentando a lo largo de esta jornada, era un tema que desde el Grupo de Trabajo de Educación llevaba tiempo conversándose y debatiéndose, que suscitaba bastante preocupación entre las entidades miembro de CERMIN el hecho de... a ver, ¿cómo pongo esto para que más o menos nos podamos ver todas un poco? Ahí. Vale. El hecho de hasta qué punto las familias, ¿no? y el alumnado con discapacidad es conocedor de los derechos, ¿no? En el ámbito de sus derechos en el ámbito educativo. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de desarrollar este informe, tuvimos que delimitar muy mucho cuáles iban a ser los objetivos, porque pues al final contábamos con un tiempo concreto, con unos recursos específicos y siempre nos hubiera gustado poder profundizar en muchos temas que al final se han quedado, ¿no? Hemos dado pinceladas, pero que se han quedado sin poder profundizar y que los dejamos ahí un poco también en el tintero para más adelante explorarlo. Agradecer a las entidades que nos facilitaron todo el contacto con las familias participantes en el estudio, también con la juventud con discapacidad, con la que también contamos, y a esas familias y a esa juventud con discapacidad, porque sin sus testimonios, sin compartir sus experiencias, no hubiera sido posible desarrollar este estudio. Hay testimonios duros, que quizá no sean la generalidad, pero son reales y creo que merecen ser escuchados y tratarlos con mucho respeto. Sin más, como os decía, nos teníamos que delimitar muy mucho a dónde nos íbamos a dirigir, qué queríamos estudiar, ¿no? Entonces, finalmente lo que planteamos es dar respuesta un poco, ¿no? a tres preguntas. ¿Conocen las familias de alumnado con discapacidad y la juventud con discapacidad sus derechos en el ámbito educativo? ¿Cuáles son los temas que pueden generar mayores confusiones? ¿Y a qué podría deberse, sacar alguna hipótesis de a qué podría deberse ese desconocimiento? Entonces, a partir de esas preguntas, ¿no? de investigación, estos son los objetivos que planteamos, ¿no? Detectar ese nivel de conocimiento, identificar los principales temas y posibles causas. La verdad es que para ello sí que nos pareció muy importante porque era hacer una metodología cuantitativa y cualitativa. Entonces, lo que sí que creamos es 4 grupos de discusión, 3 con familias por etapas educativas y luego 1 con juventud con discapacidad. Y luego vimos necesario ampliar un poco la muestra de estudio a través de la difusión de una encuesta. Nos hubiera gustado poder estar más tiempo realizando este estudio para llegar a más gente y recoger muchas más impresiones y experiencias, pero como decía, los tiempos son los que son. Sí que cabe señalar que tuvimos también que delimitar a etapas educativas obligatorias y también nos centramos en alumnado que estaba matriculado en centros ordinarios. Por tanto, sí que queda fuera de este estudio el alumnado que está ahí, las familias que tienen matriculados a sus hijos e hijas en centros de educación especial y también que cursen etapas posobligatorias. Me gustaría quedarme aquí una hora hablando con vosotros de todo esto, pero voy a dar un resumen y luego, como tenéis el estudio, también deciros que quedamos a vuestra disposición CERMIN para resolver dudas, consultas más adelante o reunirnos con quien quiera reunirse, ¿vale? Entonces, aunque con sus limitaciones, como he comentado, este estudio sí que, lo planteamos como no nos venimos muy arriba, quiero decir, somos realistas y es una primera aproximación a dar respuesta a estas preguntas, aunque bastante sólida, ¿no? Y sí que nos ha permitido identificar patrones claros y algunas evidencias, ¿no? Que se repetían una y otra vez.
Entonces, bueno, entrando un poquito ya a los resultados del estudio, con respecto al grado de conocimiento de las familias sobre sus derechos en el ámbito educativo, los resultados dibujan un patrón bastante definido, ¿no? En términos generales, hay un gran desconocimiento de las familias sobre los derechos. No solo las familias, también hemos podido igual intuir que igual incluso también muchas veces el propio profesorado o los propios profesionales del entorno educativo tampoco saben bien, no podemos saber de todo, entonces tampoco conocen exactamente la legislación. Eso, como veremos más adelante, también lleva, ¿no?, bueno, pues que a veces se den confusiones entre todos los agentes implicados y, bueno, pues malos entendidos y cierta, bueno, dificultad en la comunicación. Este desconocimiento de las familias sobre sus derechos no viene por una falta de interés, todo lo contrario. De hecho, sí que ha habido, pues bueno, se ha evidenciado pues que sí que tienen mucho interés, lo que pasa que resulta complejo. Luego veremos posibles causas, ¿no? Pero sí que vemos que hay una falta de información, pues igual clara, accesible, ¿no?, y que se ofrece a las familias no de manera sistematizada. Es un poco heterogénea, ¿no?, la manera en la que se ofrece esta información a las familias por parte de los centros educativos y desde otros agentes. Como veremos luego, y pondré luego testimonios concretos, veréis que en el informe los resultados son prácticamente el grosso del texto, son extractos de testimonios reales, porque no vamos a poner palabras a lo que estaba muy claro a través de los relatos y de las experiencias, vivencias y percepciones de las familias y la juventud. Entonces luego también sacaré algún extracto concreto aquí. Bueno, las familias, como podréis ver cuando podáis leer con detenimiento el estudio, pues sí que en general, y esto lo sabíamos de antes pero se ha evidenciado con este estudio, expresan sentirse perdidas, desorientadas y muchas veces abocadas a buscar esta información por su cuenta, ¿no?, y bueno, pues a buscarse la vida. La información, como decía, no llega de manera proactiva en muchas ocasiones, depende mucho del profesional o la profesional que tengas enfrente y muchas veces, en muchos casos sí que hemos visto como que esa información solo llega cuando las familias la solicitan. Incluso cuando así la solicitan y se les ofrece, también hemos podido ver que en muchas ocasiones la información que se ofrece es algo, bueno, se da de manera parcial o poco clara. Y hay una cosa que también ha salido de manera también muy generalizada, de manera transversal, que es que muchas veces las familias sienten que se las penaliza cuando solicitan esta información. Una información a la que tienen derecho a acceder. Entonces, bueno, esta situación pues genera pues desigualdad y porque el ejercicio efectivo de los derechos no acaba dependiendo un poco de la capacidad de la familia para buscar esa información, las fuerzas o no fuerzas que tengan y la situación socio y emocional, ¿no?, de las familias para insistir y seguir reclamando y bueno, ¿no?, y de invertir tiempo y esfuerzo en ello. Esta falta de información, como decía, no afecta únicamente a las familias porque la juventud con discapacidad también manifestaba no tener claros cuáles eran sus derechos dentro del aula, qué apoyos podían solicitar o no y hasta dónde podían reivindicar, ¿no? Y de hecho una de las propuestas de mejora que veremos y las conclusiones que veremos al final del informe y de esta exposición surge precisamente de una propuesta que hizo una persona joven en este grupo de discusión. Entonces, bueno, luego lo remarcaré. Sobre, bueno, un poquito por tener testimonios, ¿no?, reales de cómo sienten las familias y el conocimiento de los derechos. Le pongo voz. Pues yo perdida, porque no tengo ni idea de estos temas. Es bastante reciente lo de mi hijo. Llevamos muchos años, pero reciente el diagnóstico. Entonces no sé cuáles son los derechos de mi hijo. Nadie te explica nada, me da la sensación de que todo el mundo tapa cosas, de que las cosas se hacen muy mal, pero maquillan para que no se vea que se están haciendo tan mal. Entonces, claro, estoy como perdida. Digo, no sé si estoy exigiendo lo que no le pertenece a mi hijo. No sé por lo que luchar, no sé qué hay, qué no hay. O sea, es que es un poco desconcertante. Voy a narrar otro testimonio. En este caso era de la encuesta. Después de rellenar este formulario, veo que tengo mucho que aprender. Conocer la normativa educativa y poder exigir que se le brinde a mi hijo todo el apoyo que necesita.
Veo que también, por desconocimiento, las familias nos quedamos sin hacer nada, sin saber o tratar de conocer hasta dónde se están tomando las medidas que existen para que nuestros hijos puedan desarrollar sus avances a nivel educativo en buenas condiciones y con calidad. Y un último testimonio. ¿Cómo puedo recibir informaciones totalmente contradictorias de un año a otro? No lo entiendo, no entiendo, porque es una desinformación y al final yo me veo o nos vemos totalmente, desinformados. No sabemos cuáles son nuestros derechos si se juega de esta manera. Como digo, son testimonios reales y que merecen su cabida y su respeto. Como principales temas o áreas que hemos detectado, ¿no?, que generan confusión, una de ellas era la participación de las familias en la toma de decisiones, ¿no?, qué papel pueden tomar en esta toma de decisiones sobre las diferentes cuestiones en tema de medidas y de modalidades educativas de sus hijos. También muchas no saben a qué información tienen derecho de acceder y qué documentos pueden solicitar o en qué momentos, ¿no?, pueden ser solicitados y de qué manera, ¿no? Aquí con los cuestionarios sí que pudimos ver un poquito que no era la mayoría de los casos, pero bueno, eran unas cifras bastante significativas, ¿no? Pues que un tercio de las familias desconociesen su derecho a solicitar y obtener copia de los informes psicopedagógicos, pues nos parecía bastante significativo. También había bastante desconocimiento sobre, muchas veces no sabían qué información en esas reuniones de coordinación con los centros educativos y con los equipos docentes, no sabían qué información eran las que se le tenía que brindar, ¿no? Pues yo qué sé, sobre adaptaciones curriculares, qué apoyos, evaluaciones. Entonces, no sabían bien qué información tenían derecho a recibir. Luego, otro de los temas que también se ha detectado bastante confusión es la distribución de competencias. Tienen las familias bastante confusión de qué decisiones corresponde al Departamento de Educación, qué competencias tiene pues, el CRENA o el centro escolar. Y entonces muchas veces no saben a quién dirigirse, ¿no? Para reclamar o hablar sobre las diferentes, ¿no?, cuestiones. No saben eso, pues un poco quiénes son los responsables de algunas cuestiones. Y por otro lado, también cuando ha salido algún testimonio y nos parecía bastante significativo que cuando a veces tratan de aclarar, ¿no?, esas competencias, reciben un poco información contradictoria y hablando así en plata se les marea un poco, se les hace ir de un lado para otro, no, esto no es competencia mía, es de tal, van ahí, no, esto no es mía, es de tal, ¿no? Entonces, bueno, eso genera una profunda sensación, ¿no?, de impotencia en las familias. Otro de los temas que también han salido son que no están claros los canales de, ¿no?, reclamación y denuncias. De todas maneras, también ha salido, veremos luego algún testimonio, que cuando sí que las familias logran identificar estas vías formales, ¿no?, muchas veces el procedimiento no culmina o no concluye con una respuesta clara o con una resolución efectiva al problema que ha dado inicio a esa reclamación. Aquí un ejemplo de ¿no?, también para ponernos un poco en la piel de las familias, con hijos e hijas con discapacidad. En noviembre el especialista de apoyo educativo decide que nos comunica que se va porque le han reducido la jornada a la mitad y que no puede sostener. Entonces se va. El discurso del colegio es que el CRENA ha quitado el presupuesto. Entonces empezamos a preguntar, esto nunca ha sucedido, CRENA nunca. Bueno, entonces empezamos el otro laberinto. ¿Esto cómo funciona? ¿CRENA qué hace? ¿El colegio qué hace? ¿Orientación qué hace? Entonces, al final de curso solicitamos una reunión con CRENA. Entonces, CRENA nos explica que CRENA no quita dinero una vez se ha dotado. Entonces, pues es que igual el centro hizo una mala previsión. Una vez que tú dotas para un año, ya luego no se quita. Vamos a orientación. Nos han comunicado esto. Y luego CRENA. No, CRENA no propone. Educación es el que da. Ah, entonces CRENA no quita. Vale, todo un año para enterarnos de cómo funciona esto. Bueno, pues esto sumado a la propia situación de discapacidad de las familias, ¿no? Yo creo que hay que también entender un poco esa sensación, ¿no?, con la que pueden irse las familias. Aquí dos ejemplos de reclamaciones pues que las familias no han quedado igual satisfechas, ¿no?, con el proceso. A mí lo que no me gusta nada en absoluto es haber tenido que llegar hasta el inspector y que no sepa qué ha hecho y que no me responda. Yo quiero saber qué ha hecho.
Volvió a reclamar el defensor del pueblo y la respuesta ha sido: nos reuniremos con el centro. Quiero saber qué ha pasado. Yo sé que no se han reunido. Bueno, no, yo no sé, no tengo ni idea, pero intuyo que no se han reunido porque, total, el defensor solo no puede exigir que exista esa reunión. Cero, nada, ni respuesta a instancias, nada. Esto por parte de inspección. Y luego, otro testimonio. Todo esto ahí es como cuando aprendimos a que hay que protestar. Ese año aguantamos y al final es cuando espabilamos y dijimos: oye, esto no. Y espabilamos, reclamamos. Pero no sirvió de nada, porque sí, nos alabaron. Vino el inspector, nos dijo: tienes toda la razón, pero ya está, con eso nos quedamos. Bueno, pues aquí también un poquito, pues, ¿no?, en relación con todo esto. Sobre un poquito las posibles causas que pueden llevar también a este desconocimiento de derechos, ¿no?, y a esta dificultad de acceso a esta información. Una de las que hemos identificado es, bueno, pues una falta, ¿no?, esa lo que hemos comentado antes, esa falta de una comunicación sistematizada, ¿no?, entre equipos docentes, centros, familias, bueno, todos los agentes implicados en la educación, ¿no?, de este alumnado. La información no se transmite de forma heterogénea, ni regular, ni muchas veces documentada. Entonces, como bien decía antes, pues depende en gran medida del centro, del profesional concreto o de bueno, ¿no?, pues de esa buena voluntad. Otra de las causas que también hemos detectado, de las posibles causas, es la rotación e inestabilidad, ¿no?, en el personal y en el profesional de referencia. A veces no se realiza de manera adecuada esa transmisión de información entre profesionales, o igual no se ha registrado, o bueno, no se transmite. Entonces, para las familias es un empezar de cero, una y otra vez, con el consiguiente desgaste, ¿no?, emocional. Otra de las causas que hemos podido detectar es que a veces, ¿no?, la falta de recursos humanos y materiales no afecta únicamente de manera directa a la atención al alumnado, sino también a esa posibilidad que podrían tener los propios profesionales de educación para poder acompañar, informar y coordinarse más adecuadamente con las familias, ¿no?, disponer de a lo mejor más tiempo y más recursos. Por otro lado, en cuanto a derechos, ya sabemos que también el lenguaje jurídico es bastante complejo. Entonces, bueno, pues las familias también, ¿no?, pues manifestaban esa dificultad de acceso a la normativa, a toda la normativa. Luego, si accedían, les resultaba también compleja, ¿no?, y dificultad de comprensión, ¿no?, de lo que recogía. Y bueno, pues esta también era un poco otra de las cuestiones que hemos detectado. Bueno, he traído muchos testimonios, pero los tenéis ahí. No me voy a extender más porque si no me voy a alargar muchísimo. Pero bueno, sí que un poco también con respecto a la sensación de las familias, ¿no?, me gustaría trasladar este. Yo la sensación que siempre he tenido es que parece que vamos a contracorriente, que eres la madre loca, que estás pidiendo una inclusión y que ellos luego te miran como diciendo: a ver, no sabes lo que tienes en casa, perdona, que yo sé perfectamente lo que tengo en casa, que yo ya lo sé. Nos hacen ver como que tenemos una idea en la cabeza que luego, ¿sabes? O sea, que tenemos algo irreal en la cabeza, que a ver qué les vamos a decir. Y ese también. Que no seamos las familias las que tengamos que luchar desde el minuto uno, que bastante lo tenemos que afrontar, bastante bofetada en la cara es cuando de repente toda la imagen que tenías de un hijo, la previsión, dices: jo, tienes que dejar morir a ese niño para conocer al nuevo, ¿no? Yo ya no le quería ni mirar porque no sabía cómo hacerlo. Entonces es que son así, eso te guían porque estás en un momento tan perdido, estás en esa aula que no te deja salir y coger aire, que te tienen que guiar como padres. Yo creo que nos falta guía, nos falta apoyo, luego apoyo psicológico. A nosotros no nos ha dado nadie un apoyo psicológico y lo hubiéramos necesitado. O sea, yo ahora miro atrás y digo, o sea, por favor, ¿cómo pude pasar por todo esto sin un apoyo psicológico que no le puedas hacer cargo tú económicamente porque ya estás pagando todo lo demás? O sea, ya, y la última eres tú como madre y eso es así. Aquí también un poco por esa perspectiva, ¿no?, también, bueno, de género que hay que tenerla y que es, bueno, es evidente. Un poco por ya ir concluyendo, en estos testimonios también hemos visto, bueno, pues que esta falta de información, ¿no?, en las familias limita significativamente el ejercicio, ¿no?, efectivo de sus derechos, también al alumnado en primera persona. Lo que hemos detectado también que todos estos resultados son independientemente de la titular del centro, del tipo de discapacidad del alumnado o de la etapa educativa. Entonces, lo que nos hace igual apuntar a que, bueno, es un problema, ¿no?, que afecta de manera transversal al sistema educativo.
Luego también ha salido bastante potente y había testimonios bastante duros con ese estigma, ¿no?, persistente hacia las familias. Yo creo que hay una falta de empatía hacia las familias de personas con discapacidad por parte en general de la sociedad. Entonces, eso, ¿no? Muchas veces no se comprende que por qué te vienen insistentemente a pedir información, por qué te están reclamando, ¿no?, que les digas, oye, ¿qué recursos tengo? No, ¿me puedes informar de cómo va la evolución de mi hijo, de mi hija, ¿no? Bueno, pues muchas veces, ¿no?, las familias y en especial las madres se sienten muy juzgadas, muy cuestionadas y a veces también muy deslegitimadas, ¿no? Las familias también tienen una información súper valiosa que aportar a los propios docentes y a los centros y muchas veces no se pone en valor esa información que las familias pueden, que si esa comunicación fuese más bidireccional y estuviera más establecida, más canalizada y más protocolizada, pues yo creo que sería, ¿no?, se sumaría y sería un valor para toda la comunidad educativa. Luego, todo esto también, lo que ha salido de manera transversal y que no sabíamos, o sea, no sabíamos que iba a salir de manera tan imperativa, es el impacto directo que eso tiene en la salud mental y emocional de las familias y de los hijos e hijas y del alumnado con discapacidad. Se hace imprescindible un poco cambio de mirada, ¿no? Vamos a intentar hacer la vida más fácil a estas familias y a este alumnado, ¿no? Y yo creo que ahí todos un poco podemos aportar. Un poco que aquí también relacionado con lo que ya ha comentado Leire y por eso no me voy a explayar, pues bueno, todo esto, ¿no?, está un poco vinculado y hace un poco peligrar, de alguna manera, todos estos mandatos legales y estos derechos en el ámbito educativo. Como decimos, y lo veréis no hemos sido realistas también en el informe, sabemos que no es algo generalizado, pero sucede y es lo que no creemos que bueno, que hay que seguir trabajando para que no haya ningún caso, ¿no? Así. Bueno, ahora ya en positivo y propositivo, un poco como recomendaciones y propuestas de acción, veíamos interesante, lo primero, la elaboración de una guía, ¿vale? La elaboración de una guía de derechos en el ámbito educativo que sirva, ¿no?, que recoja de manera clara, accesible y comprensible todo este, ¿no?, compendio de normativa que existe, que sirva también como herramienta informativa a las familias para facilitarles ese acceso a la información, pero yo creo que también para toda la comunidad educativa, ¿no? Estos son los derechos que tienes y estas son las competencias también de todos los agentes implicados en la educación de tus hijos e hijas. Y bueno, pues eso sería una herramienta informativa y de apoyo para profesionales, como digo, para toda la comunidad educativa. Y bueno, pues eso, que ayudaría un poquito, yo creo que también bueno, no solo a esa parte más reivindicativa, sino también incluso de sensibilización, ¿no?, y de avanzar hacia una educación más inclusiva. Por otro lado, veíamos también interesante igual la elaboración de protocolos específicos para la comunicación y coordinación con las familias de alumnado con discapacidad, ¿no? Las situaciones de discapacidad, como se ve también en el marco más, ¿no?, en la contextualización, en las primeras áreas del informe, las familias de alumnado con discapacidad se enfrentan a situaciones homólogas, a pesar de toda esa gran diversidad, pero hay situaciones, ¿no?, que son similares. Entonces, no parece desacertado que igual haya que elaborar un protocolo, ¿no?, específico que refuerce la información que se ofrece a estas familias. No vale, a lo mejor a estas familias no les vale la reunión en noviembre o en octubre, igual necesitan una en verano para llegar muchísimo más tranquilas a los comienzos de curso escolar, para también poder actualizar con los equipos docentes si ha habido también evoluciones en la salud ¿no?, de sus hijos e hijas. Bueno, creemos importante que habría que explorar un poquito esta posibilidad. También, bueno, esto lo decimos yo creo que todas las personas, el aumento de recursos humanos, técnicos y presupuestarios, ¿no?, tanto en los centros educativos como bueno, no todos los agentes, el CRENA o otros agentes, para bueno, también no solo mejorar esa formación, atención a la diversidad o comprender mejor y tener una mejor empatía hacia las familias, ¿no?, sino también para mejorar esa calidad, ¿no?, de la información que se pueda ofrecer. Luego esto salió y fue una propuesta de una de las personas jóvenes con discapacidad, la creación de una figura referente
en atención a la diversidad en los centros, que fuese un poco, ¿no?, ese referente tanto para las familias de alumnado con discapacidad, pero también para el propio alumnado con discapacidad del centro, a quien poder, ¿no?, preguntar, ¿no?, o con quien que pudiera un poco velar por ese cumplimiento de derechos y que favoreciese también esa coordinación con familias, ¿no?, incluso también esa sensibilización o intermediación entre centro, familias y el resto de la comunidad educativa. Incluso también salió también uno de los grupos de discusión, y tampoco parece descabellado porque se hace, por ejemplo, en la universidad o en otros, en muchas instancias, ¿no?, esa figura de alumnado mentor, ¿no?, también para favorecer esa inclusión del alumnado con discapacidad, entre que haya ese, un poco también lo que comentaba con el ejemplo tan interesante que ha puesto Leire, ¿no?, de la diferencia entre integración e inclusión, ¿no?, pues también implicar al resto de alumnado en estas cuestiones. Y luego, bueno, muy importante, acciones de sensibilización en los centros para toda la comunidad educativa, seguir desmontando estos prejuicios que todavía hemos visto que están muy patentes. Y bueno, el temazo que ha comentado también Irati, que nos ha impactado bastante, aunque ya lo intuíamos, pero el tema del acoso escolar y de las situaciones de bullying ha sido bastante alarmante. En el grupo de juventud con discapacidad, cuando lo iniciamos, la conversación, todas las personas participantes lo habían sufrido en diferentes etapas de su vida, todas. Y luego también en los grupos con familias también fue algo que salió. Entonces, bueno, pues aquí hay un tema que sabemos que es una lacra que afecta a muchos perfiles, ¿no?, pero que, bueno, pues que se ve que también en este alumnado pues son bastante, bueno, pues también están bastante ahí en la diana. Entonces, bueno, sí que también queríamos, en este estudio la verdad que no teníamos ninguna pretensión de señalar culpables. Creemos que toda la comunidad educativa tenemos que formar parte de este cambio, pero sí que nos parecía interesante, ¿no?, importante identificar pues algunas carencias o espacios, áreas de mejora, visibilizar estas realidades y abrir estos caminos, ¿no?, estos caminos de trabajo conjunto para, bueno, en definitiva, pues crear entornos escolares más seguros, más accesibles, más inclusivos, en el que, bueno, pues todas las personas tengan cabida. Los derechos del alumnado con discapacidad no pueden depender de esa buena voluntad, ¿no? No puede ser aleatorio, no puede dejarse al azar, y tampoco debe dejarse en manos solo de las familias, ¿no?, y de esa capacidad de lucha, ¿no?, que puedan tener ellas. Entonces, bueno, como decía, pues avanzar hacia esta educación inclusiva pues es cuestión de justicia social, pero es una responsabilidad de todas y de todos, y un compromiso que creemos que, bueno, pues tiene que ser colectivo. Entonces, creo que me he alargado bastante, agradeceros la escucha. Ahora vamos a tener un momento, ¿vale?, de un espacio para poder, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o queréis compartir, ya sea por lo que hemos hablado ahora con respecto a los resultados del estudio o cualquier otra cuestión, para un poco compartir entre todas. Entonces, para ello, voy a volver a llamar a Mariluz Sanz como presidenta de CERMIN y también como miembro del Consejo Escolar de Navarra y del Estado. Vamos a volver a contar también otra vez con Leire, como, bueno, pues esa experta más en materia de derecho. Y vamos a contar también con Sara Culebras, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Educación de CERMIN y, bueno, tiene amplia experiencia en el ámbito educativo. Entonces, sí. Vamos a dar con el micrófono un poco. Sí, vamos a estar un poco. Bueno, no sé si queréis empezar haciendo algún comentario vosotras con respecto a los resultados o queréis aportar alguna cuestión. Bueno, yo, que también me ha parecido importante lo del bullying, no es algo que lo teníamos ahí, que sabíamos que estaba pasando, pero que nos ha impactado muchísimo, porque que todo el grupo de jóvenes, todos lo hubieran sufrido, es preocupante, ¿no? Pero lo que a mí me parece importante es las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? A las conclusiones es empezar a trabajar en
Y yo creo que empezar a trabajar en protocolos, en protocolos y en documentos que den esa información de qué derechos tienen y que seamos conocedores, tanto las familias como el alumnado, como los propios profesionales que están en los centros, que muchas veces desconocen esos derechos. Y lo que decías de la pelota, no, es que esto no me corresponde a mí, es que esto educación nos ha dicho que lo hagamos así. Muchas veces pues la pelota va de un lado a otro y la realidad es que no se soluciona nada, sino que se alarga en el tiempo todo lo posible. Entonces, que la gente piense que un año lo has perdido porque no has podido llegar a identificar con quién tienes que hablar y quién tiene que solucionar las cosas, me parece que es algo que no nos podemos permitir. Y tenemos que transmitir claramente qué funciones tiene cada parte del departamento. Por un lado, el departamento, el CRENA, la sección de inclusión, los colegios, dentro de los colegios, qué partes del colegio es la que tiene que hacerlo, qué función tiene el inspector, qué podemos pedir ahí. Porque sí que también, aunque no lo hemos sacado, y es algo que sale mucho, es que cuando llegan a inspección siempre les dicen que bien, que todo es súper bien, pero cuando el inspector va al colegio y vuelven a estar con las familias, ya todo ha cambiado otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí también tenemos que tener todos claro cuál es la función de cada uno y qué podemos pedir a cada uno de ellos. Y todo desde una visión de colaboración. Es que a veces las familias, yo creo que la impresión que tenemos es que estamos de Quijotes, ¿no? Estamos todo el rato como luchando contra la gente y que además pues no se nos considera como alguien que sabemos lo que queremos y lo que necesitamos y lo que por lo que estamos demandando, ¿no? Y a veces pues esa sensación dificulta mucho también la comunicación, porque al final acabamos en dos trincheras, las familias y el colegio, y eso no lleva a ningún buen puerto. Bueno, yo cuando estaba escuchando los resultados, después de haberlos leído y de haber estado en todo este proceso, me volvía a venir a la cabeza lo alarmante que me parece la situación ahora mismo y que se ha nombrado, respecto también al profesorado, no como culpable, ¿no? Y como objetivo de diana que muchas veces está, sino como la situación en la que el sistema educativo está actualmente no permite realmente poder hacer un buen seguimiento del alumnado. Al final, todo el mundo que tenga una relación cercana con el sistema educativo sabe la rotación que hay, sabe la situación en la que está el profesorado y lo difícil que es conocer a una persona, realmente el tiempo que supone conocer al alumnado y todo lo que se pierde tanto para familia como para el propio, yo pongo en el centro siempre, ¿no?, al alumnado, en la defensa de sus derechos porque no pueden conocerles en un curso educativo. Entonces, esa rotación, cómo dificulta, ¿no?, todo este trabajo, a mí me parece que es algo que ya tenemos como muy interiorizado. Cualquiera que tenga un amigo maestro, este año donde te ha tocado, lo decimos y nos reímos, pero es muy triste porque esto no va más que en detrimento del alumnado y del conocimiento real de esa familia, de ese contexto, ¿no?, de esa persona en el centro y de que todos tendríamos que estar ahí alrededor independientemente, ¿no?, de todo esto. Y al final esto son ya sistemáticas que ya, ¿no?, pues hay que coger de raíz. Bueno, por destacar una que me venía a la cabeza, pero es cierto que son cosas que tenemos tan normalizadas que estos informes ponen tan en cuestión que me parece muy importante, pues eso, tenerlo aquí presente y poderlo abordar. ¿Vamos a hablar? No sé si tenemos de mano o no. Pero bueno. Sí, no, si no lo repetimos para que salga subtitulado. Queremos empezar a vivir un curso
¿no? Y tiene que acompañar a tu hijo cada año, tiene que ver desnudo cada año, o sea, informar. Y entonces te decías de no empezar los cursos sin saber nada. Unas reuniones previas, no podemos llevar el mismo ritmo que el resto de las familias, porque somos diferentes. Nuestros veranos son, ¿no? Sabemos que en un verano nuestra vida cambia, en una semana, entonces todo es más difícil, tenemos que volcar muchas informaciones y ayudarnos mutuamente. Los educadores y educadoras están deseando, y sin los prejuicios de, ¿no?, de ser enemigas. Ay, muchas gracias a ti por compartir. Creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Y es el hecho de, bueno, sí, que muchas veces muchas dificultades o malos entendidos se resolverían con información clara y accesible, ya está, ¿no? Por eso también sí que hemos querido poner, ¿no?, ese título, porque muchas veces parece algo como sencillo, pero si no está estandarizado, si no está protocolizado, si no se ofrece de manera clara, ¿no?, comprensible, y atendiendo, ¿no?, también, y entendiendo quién es tu interlocutor, ¿no?, interlocutora, pues a veces ahí se generan más barreras, ¿no? Bueno, agradecerte tu participación en el estudio y con tu contribución, también con tu experiencia, y bueno, pues que sí, ¿no? Que yo creo que también has dicho una cosa clave, que también han dicho las compañeras, que lo importante es un poco remar todas en la misma dirección, ¿no? Yo creo que no es cuestión de echar culpas a nadie, creo que juntándonos, ¿no?, todas las partes implicadas, pues que se puede mejorar, ¿no?, la experiencia, pero también ese desarrollo formativo, académico del alumnado, también toda la parte de bienestar emocional y de relación entre iguales, incluso entre familias, ¿no?, y su participación y su presencia en todas las actividades de la comunidad educativa, y que muchas veces es eso, es simplemente sentarse, colaborar, hablar, informarse y poco más, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que es complejo porque, bueno, pues también, ¿no?, hay tantas cosas que hacer en este mundo que mejorar, ¿no? Pero bueno, sí que nos parecía como importante, ¿no?, pues centrarlo ahí, ¿no? Venga, que igual muchas de estas cuestiones que han salido, solo con informar más y mejor, se podrían igual, ¿no?, resolver o minimizar por lo menos el impacto negativo, ¿no?, que genera. ¿Os queréis añadir? Sí. Sí, porque además ha habido muchos cambios educativos y estamos hablando ya de la inclusión, ¿no?, y de todo, pues, bueno, de los profesionales que tienen que estar y tal, pero a veces seguimos con un sistema educativo en lo real que está todavía igual que hace 20 años, o que 30 o que 50, ¿no?, con unas maneras de relacionarse entre todos que no son las que ya deberían ser, ¿no? Si estamos hablando porque se habla de la participación de las familias, y luego las familias no pueden participar, habla de la información y luego no se informa. Entonces, sí que recogido legislativamente está todo y probablemente, pues eso, pues a veces el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad que vivimos, pues es otra, ¿no? Yo cuando mi hija tiene ya 33 años, pero mi hija iba a infantil y yo decía, bueno, pues cuando yo llego a secundaria esto ya está solucionado. Pues no, mi hija tiene 33 años y todavía sigue sin solucionarse, con lo cual vamos muy despacio, tenemos que cambiar las dinámicas, no puede ser que para las familias el julio y agosto sea los peores meses de su vida porque no sabe qué va a pasar en septiembre en su colegio, ¿no? Eso, pues hay que cambiar las dinámicas, habrá que tener reuniones, igual los plazos y de la manera de intervenir ya no es en septiembre. Igual es que hay que empezar en otras épocas, en otros tiempos, y tenemos que cambiar, pues como todo, ¿no? A nosotros nos han cambiado también nuestras formas de trabajar, o ahora podemos trabajar por la mañana, por la tarde, podemos trabajar online, podemos hacer 1000 cosas, pues el sistema educativo pues igual también se tiene que ir transformando, dando respuesta a la realidad de la sociedad en la que vivimos, no pueden ser una isla en la manera de funcionar, y lo que no puede ser es que tantas familias pasen unos veranos horrorosos porque no saben qué va a pasar en septiembre en su colegio, porque igual en junio les han dicho algo, si han tenido suerte de lo que va a pasar en septiembre, pero es que además luego igual llega septiembre y tampoco lo que había en junio ya no hay en septiembre. Entonces, bueno, pues hay veces que eso genera una ansiedad que yo creo que se podría
minimizar, sino quitar del todo, ¿no? Y eso es información y diálogo, no hay otra. Sentir eso es triste, ¿no? Y me gusta, es un privilegio para mí estar aquí porque escuchar sobre esto me da esperanza, me da, así que digo, bueno, pues igual sí que se puede hacer mejor, ¿no? Sí. Yo creo que, por apuntar, un poco, sí que, yo creo que, claro, aquí, bueno, pues es normal, ¿no? Vemos un poco la situación en las familias, que muchas veces es muy dramática, la verdad, pero, claro, también tenemos otros derechos en juego, como son el de los trabajadores, ¿no? Y que es que muchas veces, de verdad, yo estaba en que el orientador está trabajando en 3 sitios, en 3 centros, está repartido, ahora estoy unas horas aquí, vas todo el día corriendo, el personal... A ver, vamos a ser realistas, vamos a hacerlo espectacular en esas condiciones, pues lo intentaremos, pero a veces igual no llegamos. Entonces, claro, aquí hay cosas que son complejas, pero que necesitan que sepamos que están ahí y que se empiece a trabajar en eso también, porque si tenemos unidades específicas, separadas, tienen que estar dotadas de personal y el personal tiene que estar formado. Y eso también es un derecho de los estudiantes y de los trabajadores. Entonces, a ver, pues... claro, luego es verdad, nos topamos con los recursos limitados, que es el discurso de siempre, que no nos vale, que vale, que hay que repartir, pero es que no podemos destinar a otras cosas y olvidarnos de esto, olvidarnos de que tienen que haber una persona formada en ciertas horas, que necesitas tal, que no puedes tener una persona para aquí, para allá, ahora estás aquí, ahora estás allá, ahora tienes 7, ahora tienes 10, y ahora te meto uno más, porque claro, este curso con los mismos recursos. Pues esto hay que ser consciente de que tiene que estar bien dotado y necesita una estabilidad. Todo lo que sea esa precariedad que comentabais antes, que es así, que está ahí, va a repercutir negativamente en los derechos de los estudiantes los primeros, de las familias también y de los propios trabajadores. Es que, en fin, creo que es así y yo creo que tiene que ir saliendo todo esto, ¿sí? A veces no es solo recursos, es cómo distribuimos los recursos. Y distribuir los recursos no significa que tengamos que poner un profesional en 3 sitios distintos, sino que esté pues en el sitio que tiene que estar. Y si a veces, claro, luego también como intentamos que cada alumno esté en la zona donde le toca, pues eso a veces es más complicado a la hora de determinar los recursos. Pero cuando hablamos de una educación inclusiva es que no estamos hablando de profesionales que son los responsables de, es que son todos responsables de. Entonces seguimos todavía con esa mentalidad del esto es cosa del orientador, esto es cosa del especialista, esto es cosa del PT. No, esto es cosa de todos. Entonces, si empezamos a hacer eso pensándolo así, igual no necesitamos tantos recursos que vayan de un lado a otro, sino que los recursos que estén en el centro sean los adecuados para dar respuesta a todo esto, que sería otra visión un poco diferente igual a lo que estamos, porque no nos sirve que aumentemos mucho o digamos que aumentamos mucho las dotaciones y hemos aumentado tanto de profesionales, pero luego si la mitad del tiempo están yendo de un lado a otro, estamos perdiendo ese activo de horario, ¿no? Entre que va a un lado y a otro, esas horas que no está atendiendo
o haciendo algo directo, y entonces, bueno, pues igual es que también hay que hacerlo de otra manera, dotar a los centros de distintos perfiles profesionales que puedan dar respuesta y apoyo a los propios profesores de aula y que den respuesta para dar respuesta a todo ese alumnado diferente. Y luego ya veremos si necesitamos otros perfiles más especializados. Para eso tenemos al CRENA, que habrá que también dotarlo de más recursos, que tenga mucho más personal para que pueda ayudar a los centros educativos, pues en formación o en apoyo para dar respuesta a ese alumnado. O que los centros de educación especial tendrán que dar respuesta al alumnado más especial que no podamos admitirlo, pero también, según la ley, tienen que acabar siendo centros de recursos que apoyen a los centros educativos. Es que a veces la ley la interpretamos un poco como nos conviene, ¿no? También, a veces. Entonces, bueno, pues eso hay que darle una pasada. O sea, no puede servir, si el desarrollo normativo está muy bien, la legislación es la que es, la desarrollamos toda, pero luego a la hora de la realidad, esos cambios no se ven en el funcionamiento del centro. O por lo menos la visión que a mí me parece. Entonces, que igual tenemos que hacer grupos de trabajo entre profesionales, familias, bueno, las organizaciones que estamos en esto, para ver cómo podemos dar ese cambio. A ver, Navarra es pequeña, no estamos en una comunidad que no podamos encontrarnos, de verdad. O sea, el que quiera realmente hacer cambios, se pueden, porque en cuanto nos llaman, los que creemos en esto, vamos, da igual las horas que tengamos que meter. Y hay mucho profesional, yo creo, muy válido en educación, que al final también se quema y acaba entrando en la noria de lo que estaba, porque es que también para él es ir contracorriente. Y entonces, bueno, pues al final no avanzamos. Yo tampoco veo que se avance tanto. Sí, habrá muchas unidades, tendremos unidades dentro de un colegio, unidades específicas. Esas unidades específicas estamos valorando si se están integrando dentro del colegio, ¿no? Te quiero decir, ya por poner el debate. Entonces, bueno, pues las familias a veces pues pasan porque te digan que va a ir ahí, y es lo más inclusivo que en este momento puedes tener. Y es lo que aceptan, porque cuando no hay dónde elegir, pues lo menos malo es lo mejor. Sí. Hola, yo también me llamo Íñigo y yo hago también como de la sola y padre de hijo con quiero corroborar lo que dice el compañero. Yo llevo 22 años en docencia, de los cuales 5 han sido aquí en Navarra, he estado mucho tiempo en el extranjero. Y en estos 5 años solo he recibido un curso de 10 horas, que es el TUA, que es el diseño de aprendizaje, que lo que más aprendí fue a cómo podía empatizar también con la tecnología, porque era un documento que era muy farragoso, a veces lo mandaba vacío, bueno, no sé qué historias, y al final lo que era en sí, formación para mí como docente sobre chavales con necesidades educativas, no me ayudó absolutamente nada. Tenía 15 libros y todo. A mí me dio mucha rabia, porque a mí me toca directamente como padre de mí. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Sí que es verdad que como nota positiva, ¿vale? Yo tengo que emplear mucho con mi hijo, pero sí que es verdad que yo estoy dentro del sistema, yo lo conozco, y me ofrecería a cualquiera, por lo que habéis hecho, gracias por el trabajo que habéis hecho, de verdad. Pero yo también me ofrecería a otros padres, porque es que yo lo sé desde dentro, sé lo que se puede pedir y sé lo que se puede sacar. Y bueno, pues cuando estábamos hablando en la encuesta, ¿verdad? Yo decía que estaba a puntito de denunciar si hiciera falta el Departamento de Educación con el ejercicio académico. Es que mi hijo nació en Inglaterra, conmigo habla en inglés, y no le era gratificante cuando llega al año. Lo cual, pues me parecía muy desagradable. Me decían que ellos no tenían ninguna obligación de cumplir que mi hijo supiera su directo, cuando realmente, como se ha mencionado aquí, son las administraciones garantes de que mi hijo sea incluido. Bueno, afortunadamente con el colegio peleando, con el inspector tal, parece que nos dan garantías de que mi hijo pueda ir a ver. ¿Vale? O sea, que aquí, si tengo que dar un mensaje, y vamos, para las salidas que hay ningún teléfono, lo mismo porque sé lo que es pelearlo. Este hay que escucharlo para hacer el Si mi hijo tiene que ser unas
Bueno, te fichamos para que nos ayudes a hacer la propuesta de la guía. Igual ya la última. Sí, había porque- un par más. Sí, había un par, una allí y otra allí. Sí. Sí, pues. Estabas sí. Había alguna, ¿no? Igual que vamos ya muy tarde, Sí. por respeto a Patxi Vera, que te estamos haciendo. Bueno, las personas que se haya quedado con lo Sí, que quedamos querías a vuestra poner, disposición. pues ahora cuando acabamos podemos hablar, ¿eh? Sí, sí. Vale, sí. Muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Y venga, vamos a dar ya. Nos parecía importante en esta clausura y hablando de derechos y derechos educativos poder contar con la presencia de Patxi Vera, el defensor del pueblo de Navarra, pues bueno, para dar clausura a esta jornada y cerrar con un broche de oro. A ver, hay mucha silla aquí. Perfecto. Gracias, Patxi, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Cómo no nos van a llegar quejas? Pocas nos llegan. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por invitarme a participar en el cierre de esta jornada de presentación del estudio Informar para incluir los derechos del alumnado con discapacidad y sus familias. Enhorabuena, Mónica, por este importante análisis sobre la atención a la diversidad, con mención también a Leire y a Mayalen, porque al final el trabajo para que nos llegue también encuadernado, ¿no? Bueno, de las 40.897 personas con discapacidad que hay en Navarra, hoy hemos puesto el foco especialmente en los 3.414 estudiantes con discapacidad que tenemos en nuestra comunidad, de los que el 75,8% están matriculados en centros ordinarios. Del estudio presentado esta tarde se desprenden, entre otras conclusiones, las carencias en la información que se ofrece a las familias, creo que eso ha quedado patente en primera línea, la necesidad de ampliar los recursos técnicos y humanos a los que el alumnado con discapacidad tiene derecho, el estigma al que se enfrentan las familias al sentirse juzgadas cuando solicitan información sobre sus hijos y hijas relacionado con la falta de información. Es decir, esto no se daría tanto si hubiese más información. Y, por supuesto, los casos de acoso o discriminación hacia el alumnado con discapacidad. Lo ha comentado Irati desde el principio, es algo que nosotros venimos también detectando y yo creo que es algo a lo que tenemos que hacerle frente, además de manera transversal.
En este ámbito está claro que hay que cambiar la mirada. Es cuestión de justicia social, se ha dicho aquí, el dar respuestas que favorezcan la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad y, por lo tanto, evitar situaciones de desventaja con el resto de la población y, sobre todo, protegerlas. En las últimas jornadas de coordinación sobre la vulnerabilidad en las aulas, celebradas en Zaragoza, los defensores del pueblo suscribimos que las administraciones públicas tienen que garantizar la equidad y la inclusión en todas las etapas del ámbito educativo. Además, deben prevenir e intervenir en cualquier tipo de exclusión en el acceso a la educación. Todos los defensores del pueblo de todo el territorio del Estado coincidimos de manera, unánime. Un sistema educativo inclusivo debe promover la escolarización en centros ordinarios y mostrar el rechazo absoluto al acoso y a la violencia en las aulas, porque si no protegemos, esta va a ser una de las causas en la que se descienda la inclusión en los centros ordinarios. Hemos escuchado en la Defensoría del Pueblo, hemos escuchado a padres y a madres decir que lo han intentado, pero que su hijo está sufriendo tanto por el tema del acoso que, lamentándolo mucho, pues recurren a un centro especial donde creen que va a poder estar más protegido. Como sabéis, la cercanía y colaboración entre la institución del Defensor del Pueblo y el CERMIN es constante. De hecho, Mónica participó con nosotros en aquellas jornadas de defensores en Zaragoza. Estoy convencido de que la inclusión debe ser una realidad en todos los ámbitos. Hablando ya de la institución del Defensor del Pueblo, y en 2025 tenemos ya datos cerrados a 31 de diciembre, hemos recibido 226 quejas relacionadas con discapacidad y dependencia. Esto supone un 13% del total de las quejas recibidas el año pasado, pero es que supone un 50% más de las que hemos recibido el año pasado sobre esta misma temática. Es decir, un incremento del 50% en quejas relacionadas con discapacidad y dependencia. Hemos emitido diversas resoluciones en apoyo a la ciudadanía que nos ha traído sus quejas, por ejemplo, respecto a la accesibilidad al Navarrarena o al espacio cultural Los Llanos de Estella, la adaptación de contenedores a personas con discapacidad, la exclusión de personas con discapacidad en contrataciones urgentes, la consideración como mérito del conocimiento de la lengua de signos en concursos o oposiciones. Nos hemos tirado a la piscina. Y, por supuesto, para acabar con los retrasos en la valoración de discapacidad, que sabéis que estamos en torno a 1 año y medio en lugar de a los 3 meses que debería haber. Sinceramente, confío en que estas recomendaciones y sugerencias a las administraciones contribuyan a favorecer la igualdad de oportunidades de las personas que padecen esta brecha de desigualdad. Mariluz lo ha resumido perfectamente: información y diálogo. Creo que con estas dos palabras se podría avanzar realmente mucho, pero mucho, en una educación inclusiva. Creo que este debe ser el camino: derribar estereotipos y fomentar la inclusión para que la discapacidad deje de ser un límite. Muchas gracias. Eskerrik asko. Sí, no, es que nos podíamos aquí eternizar, pero ahora si queréis podemos quedarnos un rato más así off the records debatiendo. Y bueno, también agradecerte tu presencia. Sabéis que que podéis también contar con la institución del Defensor del Pueblo para presentar quejas, sugerencias, ¿verdad? Y que también que la utilicéis. Igual parte del aumento viene porque nosotras desde CERMIN estamos derivando bastante. Parte del aumento de vuestro trabajo igual somos un poco culpables. Sí, pero nos parece importante dar a conocer esta institución, así que muchísimas gracias, Pachi. Y nada, muchísimas gracias por venir y quedamos a vuestra disposición, ¿vale? Para cualquier cosa. Gracias. Gracias, Pachi. Muchas gracias.